Hola amigas y amigos. Antes que nada espero que se encuentren bien. Quiero darles las gracias por su interés en visualizar esta presentación sobre mi proyecto final. Me permito presentarme, soy Héctor Loría Mondragón, tengo 41 años y actualmente radico en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche. Soy aspirante a la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas. Y el tema de interés, o el tema de mi interés, el cual va a ser mi proyecto final, es sobre qué es la base gravable. Una vez más, agradezco tu atención y espero que esta presentación sea de tu interés. Para cualquier duda puedes contactarme mediante mi correo electrónico, que es hectorloriamondragon, todo junto, @gmail.com. El motivo por el cual desarrollé este tema es porque a mediados del 2017 me surge una oportunidad laboral en una dependencia del gobierno, aquí en Campeche. Esta dependencia tiene como objetivo, o el área en el cual me invitan a colaborar, tiene como objetivo desarrollar la nómina de los trabajadores del gobierno del estado. A mí me invitan a trabajar en el ámbito técnico como coordinador de sistemas de nómina. Y pues bueno, a nivel base de datos, a nivel técnico, pues empiezo a escuchar hablar sobre el tema de la base gravable, que si los conceptos son gravables, que si no son gravables. Entonces me surge esa inquietud o esa duda sobre el conocimiento en el cual el término de base gravable. Entonces, pues sí, efectivamente me considero un ignorante en el tema de base gravable y por eso es mi interés en investigar, analizar y adquirir el conocimiento a detalle sobre qué es la base gravable y a qué conceptos de nómina son aplicables o qué conceptos de nómina son gravables o no, dependiendo de qué o en base a qué. Es como surge la duda de todo este concepto y es de ahí el interés por el cual empiezo a investigar este tema. Y empezando con nuestra investigación, pues obviamente tenemos que saber de dónde viene todo este rollo de la base gravable, cómo es que surge, o por qué nace, o por qué se paga, por qué no se paga, todo este concepto que en sí lleva la base gravable. Pero bueno, para poder empezar a hablar de este tema, logré comprender que la base gravable se basa, punto número uno, en el pago de impuestos. Nosotros como mexicanos tenemos que hacer nuestro pago de impuestos a los gobiernos, tanto federales como municipales, estatales, ¿no? Es importante conocer lo que dice el artículo 31, fracción 4, si no me equivoco, ¿sí? Fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice, son obligaciones de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces aquí en esta pequeña definición hay unos puntos muy importantes a recalcar. Primero de ellos es obligación de los mexicanos contribuir. Es decir, tenemos que contribuir en el pago de nuestros impuestos. ¿Ok? De manera proporcional y equitativa. ¿Por qué es importante esto en la base gravable? Bueno, más adelante lo vamos a tocar porque sí es
La base gravable se basa en la proporción de ciertos números económicos, llamémosles, o una proporción equitativa de los sueldos de los trabajadores. Entonces, hay que quedarnos con esta definición en el antecedente, como marca el artículo 31, fracción 4 de esos puntos. Punto número 1, obligación de los mexicanos contribuir, pagar. ¿Sí? Y punto número 2, de manera proporcional y equitativa. Esos puntos son muy importantes para la base gravable. ¿Ok? Recordemos que es el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual nos vamos a basar ahorita. Siguiente concepto a tocar o a debatir es la definición de nómina. Nómina es una lista o un catálogo de nombre de personas o cosas. En la antigüedad se explica del Diccionario Real Académica Española que una nómina es una reliquia donde estaban escritos los nombres santos. Hoy existen ciertos amuletos supersticiosos que también reciben ese nombre. Por otra parte, el término, el latino de nómina, también permite referirse a la relación nominal de los individuos que en una oficina perciben haberes y deben justificar con su firma lo que han recibido. Es decir, cuando una persona trabaja en una oficina, ¿sí?, y recibe una gratificación económica y firma en un papel, en una nómina, y a su vez recibe un comprobante, ¿no? Entonces, prácticamente la nómina son las listas que uno como trabajador le firma al patrón como comprobante, y esa a su vez recibe percepciones, que son los ingresos, y deducciones, que es lo que le quitamos a los trabajadores por cuestiones legales o por préstamos personales o impuestos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos son los dos puntos ahorita a considerar de manera clave. En el Honorable Congreso de la Unión existe un decreto o hay una ley, que es la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en su título primero habla de lo siguiente. Dice que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Y sobre todo vamos a hacer énfasis en el punto número 1, que es el más importante. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza que donde procedan. Es decir, todas las personas que vivan en México, perciban un ingreso como sea, están obligados a pagar ISR. En el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta habla sobre los exentos al pago del impuesto sobre la renta o el ISR, como son los casos, por ejemplo, las jubilaciones, de las pensiones, las prestaciones de seguridad social, etcétera. Hay una lista ahí de conceptos de nómina que están libres del pago del ISR. Entonces, al ser libres o exentos del pago del impuesto sobre la renta o el ISR, simplemente con el hecho de no pagar ISR están exentos. Esos conceptos ya no se consideran gravables. Fue lo que entendí. Entonces, cuando un concepto no le aplica el ISR, entonces no es gravable. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque aquí en la ley, en el artículo 93, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos dice que conceptos son exentos del pago del ISR. Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta, o que aprendí o adquirí el conocimiento de que los conceptos de nómina que estén exentos, pues bueno,
prácticamente se puede decir que no son grabables. Una de las actividades que llevé a cabo para esta investigación fue una entrevista que tuve con una persona que es contador en su ámbito profesional y le pregunté que para él qué era la base gravable, si me lo podía explicar con sus propias palabras. Y me gustaría compartir esta entrevista con ustedes. Los dejo con el contador Moisés y la entrevista que le hice. En sí, ¿qué es la base gravable? ¿Me explico? Es lo que causa para efectos de impuestos, o sea, a lo que le vas a calcular la tabla de ISR. Ah, ok. ¿Y eso aplica para todos los conceptos? Sí. O sea, en nómina, pues en una nómina, se puede decir que un concepto, dependiendo al importe que es lo que vas a ir a consultar a la tabla del ISR. Si, por ejemplo, vamos a suponer que te pagan aguinaldo 5,000. Ajá. Pero la ley te dice, ¿sabes qué? Tienes derecho a exentar 30 salarios mínimos. 30 UMAS. Pero Ajá. vamos a suponer 30 UMAS son como 2,400, ¿no? Ajá. Entonces, que calculen. No te preocupes. Ok, entonces vamos a suponer, te da la tabla, te dice, tienes derecho a 30 UMAS, ¿no? Como quien dice. Ándale, exacto, entonces son 2,400, nosotros le llamamos, por ley te dice, esto no lo vas a considerar para impuestos, ¿sí? Ok. Y le llamamos exento. Ok. Le llamamos exento, entonces de los 5,000 le resto los 2,400 de exento y me quedaría 2,600. A eso le llamamos que está grabado para efectos de que yo te calcule cuánto te voy a retener por ese ingreso que tú estás teniendo. ¿Sí? Ok. Entonces, para efectos de nómina, aquí hay conceptos que te dicen que están grabados y conceptos que no están exentos de acuerdo a ley nómina. Así, pero al final, el total del ingreso es la suma de los grabados y de los exentos, ¿no? Y para efectos de tu negocio, en tu negocio solamente los ingresos que tú cobraste, o sea, lo que facturaste, menos tus gastos, ¿sí? La diferencia que sería tu utilidad, a eso le llamamos la base gravable. A eso es lo que va a entrar para calcular impuestos. Y eso es lo que buscas en la tabla, en qué rango entra para saber qué porcentaje es lo que vas a pagar. Exactamente. Ah, ok, entendí. Una de las herramientas que utilizamos para poder llegar a otra conclusión, a otra obtención de información para nuestra investigación fueron las encuestas. Se logró hacer un total de 2 encuestas utilizando la herramienta Google Forms para que ésta nos las pueda generar la estadística. Y de los datos más interesantes que pudimos recopilar fue que, bueno, de las 12 personas que entrevistamos, el 66% fue prácticamente hombres y el 34% mujeres, de los cuales el 66% tiene una carrera y el 34% no cuenta, cuenta con maestrías y el 66% cuenta con licenciaturas. También podemos observar que casi el 60%, bueno, el 58% no conoce el significado como tal de lo que es la base gravable, y el 58% tampoco sabe a qué conceptos de la nómina se le aplica el concepto gravable. Entonces fue uno de los datos más importantes que pudimos recabar. Esto, ¿por qué se los comento? Porque bueno, de la entrevista realmente, pues a obtener esta información de nuestras encuestas, pues bueno, desgraciadamente no sé si estuve bien o estuvo mal o fue lo que realmente me arrojó la encuesta. No pude obtener la información clave precisa de los usuarios a los cuales entrevisté. Bueno, después de haber recopilado la información, de haber investigado el concepto como tal de base gravable, después de haber leído un poco sobre la ley de impuestos sobre la renta, sobre el ISR, después de haber entrevistado al contador y haber levantado mis encuestas, pues bueno, pues queda sacar mi deducción
sobre la definición de qué es base gravable y pues para mí vendría siendo el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el pago de un impuesto. Y para calcularlo, bueno, pues hay que ver si el concepto que vas a pagar, si está exento, pues bueno, si está exento en su totalidad, pues prácticamente no es gravable. Ahora, si es exento a cierto porcentaje, lo que queda del importe, pues es prácticamente lo que es gravable para buscar en la tabla de ISR, y lo que te dé, pues bueno, es el impuesto a pagar, ¿no? Bueno, y mis conclusiones pues prácticamente son que como mexicano tenemos que ser honestos y tenemos que contribuir en el pago de nuestros impuestos para tener un México mejor, ¿no? Pero sobre todo ser honestos en el pago de nuestros impuestos. Pues bueno, esto fue prácticamente la presentación de mi trabajo final. Les agradezco su valioso tiempo por haber invertido parte del tiempo de su vida en mi presentación. Les repito, soy Héctor Loría Mondragón, soy de Campeche, Campeche. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y seguimos en contacto. Hasta luego.